San Juan, capítulo 9, verso 10. Bendito sea su nombre. Mire lo que es Oseas, ¿no? ¿Le dije? Es tremendo porque ¿quién podría amar, no? De esa manera. ¿Quién, o sea, si usted lo mira a nivel judío, a nivel pueblo del Señor, a nivel Israel, era abominación delante de Dios. Y el profeta Oseas, profetizó estas palabras, y si nosotros pudiéramos entender, cuando ellos leían esto, ¿qué habrán entendido? Dios amando incondicionalmente, un hombre amando incondicionalmente a una mujer que fue fornicaria, que se apartó de su Dios, pero aún así Él la siguió amando y la siguió esperando. Nunca la abandonó, nunca la desechó, sino que volvió a traerla a su inmenso amor. Amén. Es un amor que no se puede expresar con palabras. Ahora, humanamente sería imposible. Leemos San Juan, capítulo 9. Gloria a Dios. Ahí. Verso 10. Perdón, ¿era San Juan? Gloria al Señor. No, perdón, no es San Juan, verso 9. Es San Juan, verso 19. Perdón, capítulo 10. Ya me parecía raro. Gloria al Señor. Y estamos contentos nuevamente en la presencia del Señor, porque sabemos que Él nuevamente nos ha traído a su casa para adorarle, para exaltarle. Bendito sea su nombre. Digno es el Señor. Si los tienen, digan amén. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Vamos a leer 2 versículos y que el Señor hoy pueda ministrarnos, pueda hablarlo. Por medio de estos 2 versículos, que poder interpretar lo que Dios hoy quiere hablar a nosotros, a nuestras vidas. Como bien decíamos, la palabra del Señor es tremendamente rica espiritualmente, que de tan solo quizás 2 frases podemos sacar un contenido y podemos llegar a nutrir nuestra fe de una manera extraordinaria. Tan solo 2 versículos pueden llevarnos a nosotros a meditar y a recapacitar y a cambiar algo en nuestro ser. Quiera el Espíritu Santo, que es la voluntad de Él, poder obrar en nosotros hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos San Juan 19, verso 10, y dice, hablando Pilatos a Jesús, dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Bendito sea tu nombre. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Dios mío. Quiera tu Espíritu Santo ministrar mi vida, Señor. Quiera hablar hoy a tu congregación, Señor, a tus hijos, Dios mío, para edificarnos en la fe, para poder entender, comprender y crecer, Dios mío, y que tu luz, Padre Celestial, pueda aumentar en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo voy a hacer un repaso, pero realmente son estos 2 versículos que vamos a hablar. En el verso 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Entonces vemos, realmente cuando narramos todos estos versículos bíblicos, cuando vemos todo esto hasta llegar a esto, Jesús tuvo una intimidad. Pilato tuvo la oportunidad de contemplar a Jesús, de poder presentarse delante de los sacerdotes y decir: este hombre no ha hecho nada malo, este hombre es bueno, no veo nada malo en este hombre. Pero aún así, Pilato tuvo una oportunidad, tuvo una intimidad con él. Él pudo contemplar la pureza, la santidad, la moral, todo lo que en un hombre jamás había visto. Él pudo contemplarlo. ¿Por qué? Porque tuvo una intimidad con él, y mediante esa intimidad él pudo reconocer
que este hombre, sin conocerlo, no era digno de muerte. Ahora, ¿qué le mostró Jesús en esa intimidad a Pilato para que este hombre pueda presentarse 1, 2 y 3 veces delante de los sacerdotes y decirle que no había hecho nada digno de muerte? Amén. Amén. Ahora, vemos a un hombre que no había hecho nada malo y vemos a un hombre que sabía que no había hecho nada malo por la intimidad que tuvo con Jesús. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en esa habitación que llevó a Pilatos a entender, comprender y saber y convencerse de que Jesús no había hecho nada malo? Amén. Tuvo una intimidad con él y si Jesús no le habló, él, por más que Jesús no le haya hablado, él pudo entender, pudo comprender, pudo ver, pudo sentir que él no era digno de muerte. Contempló la verdadera naturaleza de un hijo de Dios. Amén. Ahora un hombre, Pilato, no conociendo a Jesús, se lo traen a Jesús, tuvo una intimidad con Jesús. Por más que no conozca la palabra, este hombre, por la intimidad que tuvo, pudo contemplar que era un hombre santo, puro, limpio y sin mancha, delante de todos los hombres. Amén. Ahora podemos entender que este hombre, por la intimidad que tuvo, que por más que Jesús no le haya hablado, porque Pilato esto es lo que le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas? Jesús no respondía nada, no respondía preguntas, no se defendía, pero Pilato pudo contemplar que este hombre era digno de ser libertado. ¿Qué lo llevó a Pilato a entender, sin que Jesús se defienda y hable, que este hombre era digno de ser libre? Que no había nada malo en él. Contempló la verdadera naturaleza de un hijo de Dios. Esta misma naturaleza contempló el rey que estuvo a punto de matar a Pablo, pero dijo: este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Pero ¿sabe qué es lo que más me maravilla, hermano? Que Pilato, por más que Jesús no le haya hablado, pudo contemplar la verdadera naturaleza de Jesús. Ahora, ustedes miren lo que dice Pilato: ¿sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y tengo autoridad para soltarte. Sinceramente, parece ser que este hombre que contempló la verdadera naturaleza de un hijo de Dios, de un hombre santo, puro, limpio, no había mancha en él, no había nada por qué acusarle, sin que Jesús hable, él pudo contemplar la verdadera naturaleza de un hijo de Dios. Ahora vemos que este hombre dice: yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Ahora bien, parecemos ver a un hombre que está en un alto nivel jerárquico, que era un gobernador, que estaba contemplando a un hombre santo y que encima dice tener autoridad para crucificarle y para soltarle. Esta situación parece estar bajo el dominio y el control de Pilato. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes: ¿quién gobernaba verdaderamente la situación? Porque Pilato dice tener toda autoridad para crucificarlo y tener toda autoridad para soltarlo. Un hombre que contempló que era un hombre digno de ser libre, teniendo autoridad para dejarlo libre, ¿por qué no lo dejó libre? Ahora, esa es la pregunta que debemos hacernos. Tuvo una intimidad con Jesús. Jesús no le habló, pero él pudo contemplar, entender y comprender que era digno de ser libre. Ahora, si él tenía autoridad para dejarlo libre, si él tenía autoridad para hacer lo correcto, ¿por qué no lo hizo? Qué pregunta, ¿no? Porque él asegura tener el dominio de la situación. Él asimila tener el control de esa situación. Él asimila ser el responsable de una libertad o de una muerte, pero anteriormente contempló la santidad de un hombre, que este hombre no era digno de morir, que este hombre era digno de ser libertado. Ahora dice tener autoridad, pero no hace lo correcto. Ahora, la pregunta que debes hacerte hoy:
La pregunta que debes hacerte hoy, ¿quién es verdaderamente y bajo qué autoridad verdaderamente estaba Pilato? Porque él aseguraba tener total dominio y gobierno de la situación, pero ahí es donde nosotros debemos entrar ahora. ¿Por qué no hizo lo correcto? ¿Será que realmente Pilato tenía el control de la situación? Porque acá es donde empezamos a ver cómo todo hombre que cree tener autoridad, no es la autoridad que él tiene, sino es la autoridad que recibe y es bajo el dominio de quien está. Ahora, ¿por qué hizo la voluntad de Satanás? ¿Y por qué no hizo lo correcto? Si usted hoy, como hombre de Dios y mujer de Dios, sabiendo y contemplando la verdadera naturaleza de Jesús, su santidad, su pureza, su amor, su misericordia, su conducta, su moral, entendiendo aún sin conocer la palabra, contemplando en la intimidad su santidad, ¿por qué usted, sabiendo lo que está mal, sabiendo lo que está bien, hace lo contrario? Ahora, si a usted le falta lectura, contémplelo en la intimidad. Si usted no cree conocerlo mediante la palabra, por más que él no lo hable, contémplelo en la intimidad, porque ahí se revela la verdadera naturaleza del Señor. Ahora Jesús, Pilato, contempló la verdadera naturaleza del Señor sin conocer la palabra, porque Jesús no le habló como a sus discípulos, pero entendió que era un hombre santo. Ahora, teniendo autoridad para hacer lo correcto, ¿por qué no lo hizo? Sabiendo que la libertad era lo más beneficiable, ¿por qué no lo hizo? Bueno, en esas condiciones nos encontramos muchas veces. En la condición de Pilato nos encontramos muchas veces. Decimos que tenemos autoridad, conocemos lo correcto, pero decidimos totalmente lo contrario. Siempre decimos que tenemos autoridad, que Dios nos dio autoridad, que el Espíritu Santo nos da la autoridad. Ahora, si tenés autoridad, ¿por qué haces lo contrario a lo correcto? Porque lo correcto era que Pilato lo deje en libertad, sin tener que pedirle la opinión a nadie, porque él mismo había contemplado lo que verdaderamente era lo correcto. Él entendió que lo correcto era dejarlo libre, y él asumió la autoridad y decía, sí, yo tengo autoridad para hacer lo correcto. ¿Por qué no lo hizo? Ahora, ¿usted cree tener autoridad? Como iglesia, ¿cree tener autoridad? Si usted cree tener autoridad, haga lo correcto. Amén. Porque toda autoridad se pierde cuando usted conoce lo correcto y hace totalmente lo contrario. Ahora nos dimos cuenta que un hombre que gobernaba no tenía autoridad por sobre nadie. Un hombre que decía tener autoridad por sobre una nación, nos dimos cuenta que estaba bajo el dominio y gobierno de Satanás. Usted piense en lo que estamos hablando hoy. Es un hombre, es un gobernador, un hombre que contempló la santidad de Jesús y que asumió en su mente y se convenció que no era digno de muerte, y después luego dice que él tiene poder para dejarlo libre. Ahora, si él debía dejarlo libre, ¿por qué no lo hizo? Así nos encontramos muchas veces nosotros. Así nos encontramos. Decimos que tenemos autoridad y conociendo lo correcto, hacemos totalmente lo contrario. ¿Sabe lo que pasó cuando él hizo lo contrario? Asumió y nos dimos cuenta, y el Señor nos mostró por esto que verdaderamente él no tenía el control de ninguna situación. Y así nos encontramos muchas veces. Decimos tener autoridad, pero conociendo lo correcto, hacemos totalmente lo contrario. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, Dios nos ha dado autoridad para hacer lo correcto. Ahora, todos decimos y nos jactamos diciendo que pensamos que dice, el Señor dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Ustedes piensan que van a estar tirando superpoderes? ¿Ustedes piensan que le van a estar soplando a la gente y van a caer en tendales? ¿Ese es el poder que da el Espíritu Santo? ¿Usted cree verdaderamente que ese es el poder del Espíritu Santo? Sinceramente, ¿usted cree que ese es el poder que emanó del cielo para que todo hombre camine en santidad y en obediencia a Dios? No. No. Hoy déjame entristecer tu corazón si creías de esa manera, pero no. Ese no es el poder que emanó del cielo. Vamos a entender esto. Nos dimos cuenta que había un hombre que era esclavo diciendo que él gobernaba.
¿Por qué? Porque conociendo lo correcto hizo lo contrario. Perdió toda autoridad cuando hizo lo incorrecto. Y así nos encontramos nosotros, hermano. Si usted quiere tener autoridad delante del Señor, haga lo correcto. Haga lo correcto. ¿Cómo es esto, hermano? Sí, haga lo correcto, porque ya no estamos bajo el yugo de la ley y bajo la esclavitud del pecado. Ahora usted conoce la verdad y tiene autoridad del Espíritu Santo para hacer lo correcto. ¿Se entiende? Amén. Usted ya no es esclavo del pecado. El pecado mora en su carne, pero usted recibió poder del cielo para poder vencer a lo que mora en su carne. Amén. Seguramente este hombre fue instruido, fue encaminado, toda su vida habrá hecho lo correcto, pero un solo acto que ha cometido delante de todos nos ha mostrado que no tenía autoridad de nada. Por más que era un gobernador. Como todos nosotros, hemos crecido en la fe, nos hemos encaminado en la fe, fuimos creciendo en la fe, pero a medida y cuando dijimos tener autoridad y cuando nos creímos superiores a muchos, cuando creímos que verdaderamente teníamos autoridad para hacer y deshacer, nos dimos cuenta muchas veces muchos que éramos esclavos. Vamos a leer Romanos 6:16 para entender lo que Dios nos está enseñando en esto. Porque ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, hermano. Ahora, conociendo lo correcto, podemos hacer lo correcto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué yo leo esto? Para que hoy entendamos verdaderamente lo que es el poder que ha venido sobre nosotros. Amén. Mire lo que dice Romanos 6:16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecer sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque un hombre que desea tener autoridad era un esclavo. ¿Por qué? Porque obedeció a la voz de un pueblo. A veces es mucho más en nosotros, esto es en la carne, esto representa la carne, a veces es mucho más la voz de lo incorrecto que la voz minuciosa de lo correcto. Pero para entender la voz y oír la voz minuciosa de lo correcto, tenés que tener una intimidad con Él. Porque nunca vas a hacer lo correcto. Vemos miles de hombres diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Vemos la carne que te dice sí, dale, 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 dale. Pero nunca tuvimos una intimidad con el Señor, porque en ese crucifíquenlo hay otro que habla minuciosamente. Y nunca sabemos discernir la voz del Señor con la voz del pueblo. Es minucioso. La voz de lo incorrecto te va a golpear todo el tiempo, pero la voz minuciosa del Espíritu Santo solo puede oírla aquel que tiene una intimidad con Él. Amén, gloria a Jesús. Hay un pueblo que decía crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Fue más la voz de lo incorrecto, obedeció a lo incorrecto y no obedeció a la voz minuciosa de lo correcto. Y nos pasa, nos dimos cuenta que este hombre que decía tener autoridad era un esclavo. Por eso estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace lo es contado como pecado. Si ahora podés hacer el bien, no tenés ninguna privación para hacerlo. La palabra dice, no te canses, puedes hacer el bien. Antes no le hacías un bien a nadie, y si hacías una obra buena no era acepta delante de Dios, porque no era por obras, era por fe. Pero una vez venida la fe es necesaria la obra. Ahora, si conocés lo correcto y no lo haces, ahora que tenés entrada libre para hacerlo, ¿quién te lo prohíbe? Decimos tener autoridad, conociendo lo correcto, hacemos lo contrario. Y ahí nos damos cuenta que somos esclavos. ¿Se entiende? Amén. Es simple, es simple. Conociendo lo correcto y teniendo autoridad, porque nos fue dada del cielo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros,
Tenemos autoridad, el poder es la autoridad. Lo que representa el poder es la autoridad que Dios nos da para que la carne ya no nos gobierne, sino que nosotros podamos tomar una posesión, tener dominio y ya no vivir para la carne, sino vivir para Dios. Amén. ¿Se entiende? Amén. La verdadera autoridad que tenemos es hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor, y por eso está escrito esto, un hombre que decía tener autoridad quedó totalmente desnudo porque conociendo lo correcto hizo totalmente lo contrario. Y ahora te lo voy a mostrar. Vaya a Romanos 7:18. De esto es lo que a Pablo se le reveló, por eso Pablo escribió esto en Romanos 7:18. Ahora, el querer hacer el bien estaba en Pilato. En su mente él quería dejarlo libre. Amén. Amén. Él quería dejarlo libre. Pero automáticamente se accionó una carne, se accionó la carne en él, y quedó totalmente desacreditado. Es un esclavo. Esto dice Romanos 7:18. Esto dice Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que ésta está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esto es lo que representa a un hombre estando en esa condición. Ya no estamos bajo la ley. Y Pablo agradece a Dios por la obra que él hizo con Cristo. Amén. Amén. Usted mire un hombre que decía tener toda autoridad. Amén. Porque Pablo conocía lo correcto, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en él. No podía obrar el bien. Él decía que me deleito en la ley de Dios en mi mente, pero mi miembro no lo hace. O sea, en mi interior está el querer hacer el bien. Yo conozco lo correcto. Yo sé lo que agrada a Dios. Yo sé lo que son los mandamientos de Dios. Y sufro en mi carne porque mi mente se deleita en esa ley, pero mi carne no la obedece. Hago totalmente lo contrario, por lo cual soy esclavo. Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol. Y así se encontraba Pilato bajo la misma condición, conociendo lo que era correcto, sabiendo que era lo correcto, pero haciendo totalmente lo contrario. Y así nos encontramos muchas veces nosotros, creyendo que tenemos autoridad, pero siendo esclavos. ¿Por qué? Porque si el Señor te dio la autoridad, mira, Pablo dice, gracias doy a Dios por su obra. Gracias doy a Dios porque vino un hombre que venció la muerte, venció la esclavitud del pecado, y ese es el mismo hombre que prometió que enviaría el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo, el mismo que venció, es el mismo que mora en vos, para que ya no hagan lo que la carne quiere, sino lo que el Espíritu Santo quiere. Amén. Gloria a Dios. Si usted se fija, había un hombre celoso de Dios, que amaba quizá por un segundo hacer lo que su mente quería. Pero había un pecado que moraba en la carne, lo cual lo llevaba esclavo a hacer totalmente lo que Dios quería. Y ahora, ¿usted qué piensa el Señor? ¿Usted qué piensan que envió el Señor cuando dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros? Yo como le decía, no, ¿qué tiramos? A Duque, soplamos, caen todo. O realmente el poder que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es poder vencer a la carne donde mora el pecado y nos hace esclavos cuando hacemos la voluntad de ella. Dice que Él venció al pecado, por tanto a la muerte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que
envió el Señor a nuestras vidas? ¿Un Espíritu Santo para que ya no vivamos y no reine el pecado en nosotros? ¿O un Espíritu Santo para que hagamos la voluntad de Él? Las dos cosas. Amén. Un Espíritu Santo para que la carne ya no gobierne nuestra mente, no sea superior a nuestras intenciones, sino que por el mismo que venció al pecado, podamos vencer a la carne y al pecado. Amén. ¿Usted se imagina un hombre que dice y asegura ser ojo? Porque muchos usan esto para justificarse. Hombres que reina el pecado en ellos porque reina la carne en ellos. Viven haciendo la voluntad de la carne y dicen, no, pero es la carne, hermano. Ah, sí. Bueno, si es la carne, usted lea todo lo que es. Lea Romanos 6, lea Romanos 4, lea Romanos 5, porque Pablo dice, no reina el pecado en vosotros. Ustedes ya no son viejo hombre, son un nuevo hombre. Muchos se justifican para decir, ah, fue la carne la que adulteró. Fue la carne la que fornicó. Fue la carne, ¿viste? Le pegué a mi esposa, fue la carne. ¿Viste? Ah, sí. Entonces reina la carne en vos. Y si reina la carne en vos, reina el pecado en vos. Y si reina el pecado en vos, no sos libre, sos esclavo. Amén. Ahora vemos a Pablo diciendo que en mi mente se deleita en la ley de Dios. Vemos un hombre queriendo ser libre para hacer la voluntad de Dios. Vemos un hombre queriendo y golpeando las paredes, azotando las rejas, diciendo, Señor, te doy gracias por tu obra, porque todo lo que estaba en mi mente, ese deseo que tenía por servirte, ahora puedo hacerlo. Por Él que venció y Él mismo el que mora en mí. Si usted se considera libre, si usted se considera que tiene autoridad, haga la voluntad de Dios. Porque acá había un hombre que se deleitaba en la ley de Dios, pero no podía hacerlo. Pero ahora recibimos poder por medio del Espíritu Santo para poder obedecer y ya no ser esclavo por el pecado que fue inmolado en la cruz. Ahora, si usted se considera tener autoridad de cada situación, hágala por recto. Amén. Porque tenemos a Pilato, un hombre que decía tener autoridad y conociendo lo incorrecto hizo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque él decía ser gobernador y tener autoridad, pero vemos que era un esclavo más. Ahora, ¿por qué dice Santiago que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado como pecado? Mediten en eso. ¿Por qué un hombre que contempló a Jesucristo, su santidad, la moral, la justicia, todo en un mismo hombre, teniendo una intimidad, sin conocer la palabra, pudo entender que este hombre no era digno de muerte, pudo entender que este hombre era digno de ser libertado? ¿Por qué hizo lo contrario? Porque fue más la voz de lo incorrecto que la voz minuciosa del Espíritu Santo, que es la correcta. Ahora, ¿tenemos autoridad cuando hacemos totalmente lo contrario a lo que Dios quiere? No. Somos esclavos. Somos esclavos. Nos manejamos como libres, decimos tener autoridad, pero nos mostramos totalmente lo contrario cuando hacemos lo contrario a lo que Dios dice. ¿Por qué les estoy diciendo? Para que se den cuenta, hermano. Para que se den cuenta que cuando usted hace lo contrario a lo que Dios dice, ahora teniendo la oportunidad de poder obedecer y no hacer la voluntad de la carne, usted tiene que darse cuenta minuciosamente que es esclavo de eso. Y que necesita tener una intimidad con el Señor. Sinceramente, hermanos, esto es lo que debemos entender hoy. Esto es realmente lo que hoy debemos, si conocemos lo correcto, si sabemos lo que está bien, si sabemos lo correcto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y si no lo haces, tenés que darte cuenta, conociendo lo correcto, no haciendo lo correcto, tenés que darte cuenta de que perdiste toda autoridad. Y si venías haciendo lo correcto y empezaste a hacer lo incorrecto, conociendo lo correcto, perdiste toda autoridad. Y que hay alguien en vos que se llama carne, que está gobernando por encima de tu rey, que es Jesucristo.
Cuando conociendo lo correcto hacemos lo correcto, cuando conociendo lo correcto hacemos lo incorrecto, nos estamos dando cuenta que hay uno que está reinando por encima del Señor, iglesia del Señor. ¿Quién reina en la iglesia? ¿Quién reina en nuestros corazones? El Señor. Amén. Pero cuando hacemos lo incorrecto, conociendo lo correcto, podemos darnos cuenta quién está reinando en nosotros. De eso, en una simple palabra resumiendo, es eso lo que quiero decir. Amén. Entonces, si reina la carne en usted, es esclavo del pecado. Pero si reina el Señor, usted es libre. Esto es lo que usted tiene que entender hoy. Es para que nosotros podamos examinarnos nosotros mismos. ¿Quién reina en mí? ¿Quién reina verdaderamente en mi corazón? ¿Bajo qué autoridad estoy? ¿Bajo qué autoridad me someto? ¿Me someto a la del pueblo que dice crucifíquenlo, que dice la carne? ¿O a la voz minuciosa del Espíritu Santo que la conozco porque tuve la intimidad con Él? ¿Quién reina en mí? Yo conozco, yo soy celoso de Dios. ¿Por qué hace lo contrario entonces? Porque acá hay muchos celosos de Dios, ¿eh? Muchos dicen que son celosos de Dios, pero hacen todo lo contrario. Entonces, ¿qué celo de Dios hay? Pablo se consideraba un celoso de Dios, capaz de matar, porque en la mente se deleitaba en esa ley, amaba a Dios. Pero el cuerpo, lamentablemente, hasta ese entonces hacía todo lo contrario. Sinceramente, nosotros debemos examinarnos hoy. Como libres debemos andar, como libres debemos pensar haciendo la voluntad de Dios, sabiendo lo correcto, conociendo lo correcto y obedeciendo a lo correcto. Nos damos cuenta que Jesucristo está reinando en nosotros. Ahora, conociendo lo correcto y haciendo totalmente lo contrario, nos estamos dando cuenta que la carne está reinando en nosotros, que no reina el Señor en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor reine en nuestras vidas? Amén. Y hoy tiene la herramienta, iglesia. Usted recibió el poder del Espíritu Santo del cielo. Había un hombre que un día luchó, se sujetó a la ley, obedeció a la ley, venció al pecado y venció a la muerte. Es ese mismo hombre que venció al pecado y venció a la muerte, es el que vino a morar en usted. Ese es el poder que vino para que ya no viva conforme a la ley, a la esclavitud del pecado, sino conforme a la gracia, el poder y la obediencia a la palabra. Es para que nosotros nos analicemos, pensemos y veamos hoy realmente quién reinaba en lugar de Pilato. ¿Pilato? ¿O había otro que estaba por encima de Pilato? ¿Quién reina en nosotros? ¿El que reinaba por encima de Pilato, que lo llevaba a hacer, conociendo lo correcto, lo incorrecto? ¿O el Señor? Porque todos podemos ponernos en el ejemplo de Pilato, ¿eh? Yo nombré a Pilato para que usted se considere un ejemplo, considerándose usted que tiene autoridad, pero no haciendo la voluntad de Dios porque no obedece a lo correcto. Por eso Dios permitió que Pilato esté en este ejemplo, como un hombre que recibió el Espíritu Santo, que tenía autoridad, que tenía la determinación para decidir, pero que no hacía lo correcto. Aún teniendo el poder para hacer lo correcto, hizo lo incorrecto. En ese mismo papel y rol nos vemos nosotros. Tenemos la autoridad, recibimos el poder, Dios nos puso por cabeza, ya no somos por cola, pero conociendo lo incorrecto, hacemos lo incorrecto. ¿Por qué? Porque ahí la palabra nos está enseñando que no está reinando el Señor en nosotros, sino hay otro que estaba reinando en nosotros. ¿Se entiende cómo es minucioso? ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Amén. Pilato es un ejemplo para nosotros. Porque recibimos la autoridad, recibimos el poder del Espíritu Santo, misma autoridad que Él decía tener, mismo poder que Él decía tener, conociendo lo correcto, hacía lo correcto, se daba cuenta que era un esclavo. Entonces nosotros caemos en ese mismo ejemplo. Considerémonos que somos hombres que recibimos autoridad, que recibimos poder, que conocemos lo que es correcto, pero que debemos hacer lo que es correcto para no perder la autoridad que Dios nos ha dado.
Este enseña como quien tiene autoridad, decían. Se asombraban los judíos. Este no es como los fariseos. Este lo que dice lo hace. Yo veo en él lo que él dice. Los otros no, los otros hablan, pero no hacen nada. Es terriblemente hablar con autoridad. Después hay un misterio en el hablar con autoridad también. ¿Pero usted entendió lo que la palabra hoy nos está enseñando? Amén. Pilato es un ejemplo de muchos creyentes hoy. Pilato es un ejemplo de muchos creyentes. Tuvieron una intimidad con Jesús, pero no conocen la voz de Jesús. Sí, tuvieron un encuentro con él, como Pilato. Pilato es el ejemplo de muchos creyentes hoy. En una habitación, tuvieron un encuentro una vez con él, sintieron la gloria de él, contemplaron la gloria del Señor, pero fue más la voz de la carne que esa gloria que el Señor les había mostrado. ¿Cuántos lo creen? Él es un ejemplo. Por eso está en las Escrituras y está de esta forma. Por eso nosotros muchas veces contemplamos esa intimidad. Muchos de esos dentro de las iglesias contemplaron esa intimidad, pero nunca conocieron su palabra. Por eso fue más la voz del pueblo que la voz minuciosa del Espíritu Santo y terminaron haciendo la voluntad del pueblo. Así nos encontramos muchas veces nosotros, hermano, creyendo que tenemos autoridad, pero haciendo totalmente lo contrario a lo que es correcto. Y ahí nos damos cuenta quién reina en nosotros. Es minucioso, pero si usted logra entender lo que yo les estoy hablando hoy, usted va a comprender verdaderamente. Usted va a comprender que Dios nos ha dado autoridad como le dio a este hombre, nos ha dado poder, nos ha revelado lo correcto para que hagamos lo correcto. Y si hacemos lo correcto automáticamente, nos vamos a dar cuenta quién reina en nosotros. ¿Puede costar? Sí. ¿Puede llevar un proceso? Sí. Obviamente que sí. Todo recién creyente es carnal hasta que empieza a crecer, a madurar, hasta formarse. Sí. Pero no debe reinar el pecado en nosotros. No puede pasar 5 años que yo conozca lo correcto y siga haciendo lo correcto, porque yo te puedo asegurar que no es Cristo el que reina en tu vida. Seguís siendo un esclavo. ¿Cuánto lo creen? Qué silencio, hermano. Qué silencio. A mí me encanta cuando hay silencio. Me encanta cuando hay. Me encanta porque yo sé que la palabra está entrando hasta allá adentro. Hasta allá adentro está yendo. Hasta allá adentro. Usted no se crea tener autoridad por lo que recibió. Créase tener autoridad cuando conociendo lo correcto hace. Esa es la autoridad que Dios le da. Jesús tenía autoridad, era el Hijo de Dios, recibió la unción del Padre, recibió el Espíritu Santo, todo lo que pueda recibir un Hijo de Dios lo recibió. Pero él sabía que él, conociendo lo correcto, haciendo lo incorrecto, perdía la autoridad que Dios le había dado. Y si perdía la autoridad, hoy no estaríamos hablando de libertad. Porque no estaríamos hablando de la cruz y de un hombre santo. Y así vamos llevándolo, si usted quiere. Pero este es el ejemplo que Dios nos dio en Pilato. Recibió una autoridad, era un hombre de poder, recibiste poder, vino el Espíritu Santo sobre tu vida y recibiste poder. El poder significa autoridad. Y esa misma autoridad que Pilato decía tener quedó totalmente desacreditada cuando, conociendo lo correcto, hizo lo incorrecto. Automáticamente nos dimos cuenta que no gobernaba él, sino reinaba alguien sobre él. Por eso nosotros debemos entender esto, que el Espíritu Santo nos revela lo correcto para obedecer a lo correcto y tener autoridad. Y ahí nos damos cuenta quién reina, Iglesia del Señor, en nuestros corazones. ¿Cómo hace bien? Que nosotros podamos compararnos con Pilato. Es un hombre que tuvo una intimidad con Jesús, como la tuvo Zaqueo, pero la vida de Zaqueo fue diferente. Como la tuvo la mujer samaritana, pero fue diferente. Este hombre tuvo una oportunidad. ¿Cuánto daría usted? ¿Cuánto daría usted? Aunque hay más gloria para usted ahora, ¿no?
Pero yo puedo asegurarle que muchos creyentes le hubiera gustado contemplarlo, tocarlo, verlo, oírlo. Por eso es la gloria tremenda que Dios derramó sobre su iglesia y dijo, más bienaventurados son aquellos que no me han visto, no me han palpado, no me han tocado y creen en mí. ¿Cuánta más gloria derramó? Esa es la más gloria que Dios derramó. Estos hombres tuvieron la oportunidad de palparlo, contemplarlo, tocarlo. Pero este hombre tuvo una oportunidad ahí, así como todos nosotros. Sabía lo que era correcto por lo que contempló, pero hizo lo incorrecto. Ahora, ¿cuánto más nosotros que hemos contemplado la intimidad, que a Pilato no le habló él, a él no le habló, pero cuánto más a nosotros que hemos contemplado su santidad en intimidad y que a Pilato no le habló y a nosotros sí nos ha hablado, cuánto más a nosotros? A mí no me hablas, le dice, no, a vos no, a la iglesia le habla. Gloria a Dios. La iglesia contempla su santidad en intimidad y a su iglesia le habla. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuánto más a nosotros que tenemos la oportunidad? Padre, le damos gloria, Señor, por esta tu palabra, Señor. Padre, quiera usted bendecir